Aquí es importante saber todos los aportes que la educación o que la sociología de la educación eh, le da, o la sociología, no la llamemos educación, la sociología como rama, como disciplina le da a la educación. Entender que son objetivos principales de cada una, tanto de educación como de la sociología, hacer del individuo un ser social. La educación tiene eso, es un objetivo. Y la sociología también es un objetivo de ella. Hacer, hacer que ese niño, esa niña, ese conjunto, esa sociedad pequeña que tenemos en el aula de 35 niños, 36, 25, 15, lo que haya, es una sociedad pequeña con diferentes necesidades, ¿sí? Con diferentes inquietudes, con diferentes perspectivas, alternativas. Es así como, bueno, comparo educación y sociedad. Aquí tengo educación, pero es que educación tiene unos elementos, unos factores distintos. Pero entonces comparo a la sociología. Ah, pero es que la sociología tiene esto. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Cruzar, entrelazar, en fin, todos esos elementos. Y con ello puedo construir un mapa mental o, o quizá un organigrama bellísimo, una reflexión. ¿Qué no puedo yo hacer ahí? De todo es una cuestión de creatividad, de iniciativa, de hacer de la sociología de la educación un proceso que realmente pueda tener significado. Por esa razón, ese hombre nuevo que nosotros buscamos, ¿sí? Ese hombre nuevo que nosotros buscamos, ese hombre nuevo lleno de expectativa, ese hombre nuevo que lo podemos llevar, ese hombre nuevo distinto al que nace edificando propiamente ese ser humano, que en este proceso de formación, según las necesidades y valores que pueda tener cada sociedad y cada época, nosotros también pudiéramos. Pero ¿cuáles son las funciones sociales de la educación? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la función social? ¿Qué papel debe tener? ¿Qué contribución le da al individuo? ¿Qué grupo, qué institución, qué desempeña una sociedad para poder ser, para poder crear, para poder funcionar? ¿Qué bienestar tiene? Implica participación, interacción, análisis, responsabilidades en cada elemento que aporta a nivel social, ¿sí? ¿Cómo relaciono yo la sociología? ¿Qué aportes implica la colaboración, la solidaridad de grupo, la responsabilidad colectiva en la comunidad? Entonces, ahí tenemos nosotros que esos aportes como función social también podemos buscarlos, que nos está dando a nivel esos aportes sociales, esos aportes de la educación que va mucho más allá de que la sociología aporta una perspectiva que analiza cómo la sociedad influye en la escuela y de manera viceversa, cómo la escuela también influye en la sociedad. Esos aportes están, entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿cuántos Luz Marina, va a hablar o va? Ah, ok, gracias. Entonces, ¿cuántos nosotros podemos también aportar a esos niños, niñas, a la comunidad? ¿Cómo aportamos? ¿Qué hacemos cuando estamos dentro del aula de clase, dentro de ese ambiente, dentro de ese salón de clase? ¿Cómo nos permite a nosotros diseñar nuevas estrategias, no esas que cada vez las vemos y que ya las tenemos y que las repetimos y repetimos y repetimos, sino que nosotros, bueno, sociológicamente observando las necesidades, las desigualdades, todo eso, ¿qué estrategias podemos buscar creadas por nosotros, inéditas, originales? ¿Lo hacemos? Le pregunto, ¿creamos nuevas estrategias? Estamos dándole a ese proceso educativo un proceso que realmente pues, esté
comprender mejor las necesidades de los estudiantes desde una perspectiva social y humana? Esa es una pregunta. Que vayan pensándola para discutirla. Entonces, nos permite diseñar planes de estudios más pertinentes o estrategias más pertinentes. Podemos pensar en que el sistema educativo eh, mejore. ¿De qué forma? ¿Cómo se puede identificar? ¿De qué manera pudiéramos nosotros permitir que los docentes comprendan mejor a sus estudiantes? Ahí es un aporte de la sociología de la educación en la mejora de la práctica docente. ¿Cómo hacemos y qué hacemos? ¿Cómo consideramos todos los factores sociales que influyen en el aprendizaje? ¿Y cómo promovemos un ambiente educativo inclusivo y enriquecedor? Eso está dirigido a la práctica docente. ¿Cómo el desarrollo de planes de estudio, cómo la sociología ayuda a adaptar los planes de estudio a las necesidades reales de los estudiantes, del contexto y las características del mundo actual, esa dialéctica que es el movimiento, todo es un proceso dialéctico, concreto. Todo tiene movimiento, nuestra vida personal, profesional, el mundo, todos los fenómenos sociales tienen movimiento. Entonces la dialéctica me lleva hacia un proceso que realmente está dado. Entonces, ese análisis que hacemos crítico del sistema educativo, donde podemos hablar sobre la reflexión de las políticas eh, educativas, esas políticas educativas, los modelos de enseñanza, la evaluación promoviendo cambios y mejoras. Todo eso lo hacemos sociológicamente hablando. ¿O estamos acostumbrados nada más a ir a dar? Yo siempre lo repito, dar clases, llevamos la carpeta. Quizás muchos tienen una carpeta con hojas amarillas que les toca quizás el mismo año y repite todos los años. Discúlpeme que hable de esa forma, pero hay mucho maestro que tiene carpetas amarillas o, o quizás hojas amarillas guardadas ahí en su biblioteca y cuando tengo la oportunidad de poderla sacar, la saco y las repito. Entonces, esas son realidades que ya uno las conoce. Entonces, desde el punto de vista sociológico, la sociología de la educación, ¿cómo podemos hacer comprensión de la perspectiva del estudiante? ¿Considera al estudiante como un ser social con necesidades y reacciones específicas, lo que permite adaptar la enseñanza a su contexto? ¿Cómo podemos nosotros hacer énfasis socialmente en la diversidad y en la inclusión? La sociología promueve la comprensión y el respeto de la diversidad cultural y social, lo que es fundamental para crear entornos educativos inclusivos y equitativos. Entonces ahí podemos nosotros hablar, ajá, ¿cómo aplicamos la sociología? ¿En qué espacios aplicamos la sociología? ¿Hacemos sociología de la educación dentro de las instituciones educativas? Porque quizás al estudiar todas esas dinámicas familiares, todas esas dinámicas de su impacto en el impacto del aprendizaje, los docentes para apoyar a estudiantes con diferentes realidades, al analizar también la forma de todos esos derechos y deberes. ¿Cómo analizamos las desigualdades de género en el acceso a la educación? Se pueden implementar medidas para, pensemos, como para fomentar o implementar medidas para fomentar la participación de niñas y mujeres en áreas tradicionalmente masculinas, socialmente hablando.
podemos nosotros pensar en crear esa práctica docente y hacer análisis de estudio de socialización. ¿Cómo podemos nosotros hacer relación entre educación y sociedad? Si se estudian los dos como sistemas educativos que reflejan la estratificación social y cómo la educación puede ser utilizada para reproducir o transformar la estructura social. La socialización, la sociología examina cómo la escuela contribuye a ese proceso de socialización de los individuos, transmitiendo normas, valores y roles sociales. Cómo los análisis de las instituciones educativas, mira, si nos ponemos a hacer preguntas y preguntas ante este proceso sociológico dentro de la educación, o qué aporte tiene la sociología y la educación, esto no tiene final. Son muchas cosas. En el ambiente de aprendizaje se deja la sociología, o ustedes la practican, o la relacionan. ¿Qué hacen ustedes dentro de ese proceso? Ahora sí, en todas esas interrogantes necesito saber quién puede hacer un comentario o dar respuestas a todo lo que hemos conversado. Entonces, Lemi. Sí, pues bueno, doctora, realmente todo lo que usted nos presenta nos permite ampliar un poco más nuestra mentalidad en cuanto a la relación que guarda la sociología y la educación, ¿no? Aunque obviamente Ujú. reafirmamos de que son dos ciencias que se complementan, o sea, no podemos hablar de una sociedad que no sea educada y de una educación que no tenga en cuenta la sociedad, ese grupo de personas que estamos tratando de llevar adelante, ¿cierto? Sí, Indispensable. señora. En cuanto a esto, vemos que como maestros, o sea, realmente el reto es muy grande y yo me lo replanteaba cuando estaba haciendo todo mi estudio ahorita, porque yo decía, sí que tenemos un reto muy grande porque vemos que una sociedad, hoy en día tenemos una sociedad muy cambiante, nuestros jóvenes están en unas realidades cambiantes, gigantescas, y que obviamente yo estoy con una responsabilidad grande porque soy yo la que en estos momentos me corresponde, más adelante Ujú. serán ellos los líderes nuevos de la sociedad, pero en ese momento soy yo la que tengo como el liderazgo de formar sociedad. Y mira que desde ahí ya va conduciendo esta correlación, educar para la sociedad. Entonces, Educar para la sociedad. a mí me implicaba y me hacía reflexionar mucho en el sentido de que cuáles son esas estrategias que yo estoy utilizando para que esa educación sea atractiva, sea significativa y por lo tanto poder tener buenos ciudadanos, porque depende del producto, digamos, como del quehacer pedagógico que yo realice dentro de estas instituciones, es que luego vamos a tener esos hombres o mujeres entusiastas, comprometidos, líderes, con una, digamos, diversidad de valores que van a ser productivos. Y cuando hablo de productivos, no solamente de la parte económica, sino productivos desde la parte intelectual, desde la parte emocional, desde la parte de todo esto que involucra de una manera holística al ser humano. Entonces, Gracias, a mí Lemi. me llevaba como a ese interrogante, doctora, Ok. ¿cuáles son las estrategias que yo estoy desarrollando? Si van a la función del estudiante, o sea, si van como a la necesidad Edad del de estudiante. ellos, claro. ¿Ah? Incluyendo sus dinámicas internas. Y por Total. supuesto, las relaciones con otros ámbitos sociales, todo eso tenemos que pensarlo. Es importante. Mira, Lemis, claro, tú señalabas eso y yo pudiese decir, entendiéndole tus palabras, que la sociología de la educación ofrece herramientas para comprender el complejo entramado que hay entre la escuela y la sociedad. Por ejemplo, Y doctora, a mí una cosita que me llama fuertemente la atención ahora actualmente, pues yo tengo 49 años. Soy maestra de estudiantes de secundaria y a mí me ha dado mucha complejidad lo que es toda la parte tecnológica. Y aunque venimos implementando desde el 2000, desde todo lo de pandemia y uno trató pues como de ajustarse,
Hoy en día yo veo que los muchachos nos llevan años luz y me preocupa porque muchas veces uno cree tener el saber y los muchachos saben más que uno. Más Entonces que está, uno, claro, y esa es la intervención es dinámica que se debe hacer. Esa de intervención dinámica, saber que ellos también están formándose y que ellos están actualizando, porque son lo que estamos haciendo es ver jóvenes nuevos, jóvenes con otra perspectiva. Entonces tenemos que hacer que promover una sociedad más justa e inclusiva, permitiendo mejorar la calidad de la educación. Si todos lo hacemos así, yo creo que sería un resultado. y Bueno, eso lo Lenny, explico gracias, hoy. gracias, mi amor, por ese aporte. Vamos a escuchar a Lisette. Lisette, por favor. Buenos días, Gracias, gracias, gracias. buenos días, doctora, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, doctora, con respecto a todo lo que estamos hablando, en mi entorno escolar se vive, yo digo que un problema social porque estamos viviendo la desmotivación de los alumnos por el aprendizaje. Y Y eso se deberá a que, Lisette, es que nosotros dialogamos sobre lo que es el contexto de nuestra escuela y el contexto de otras escuelas que nosotros vemos que se manifiesta el aprendizaje de una manera diferente, pero también son los padres de familia los que apoyan de manera diferente. ¿Cuál es esa casta? claro, claro, Cuando claro. nosotros hacemos esa comparación de los contextos, estamos viendo un entorno donde los padres no ven la necesidad de que sus hijos se eduquen para vivir de una mejor o tener una mejor calidad de vida. Pasamos de una generación que nos crió a nosotros con la idea de que la educación era una oportunidad a unos padres en este entorno que les estoy comentando que no lo ven de esa manera y los niños reflejan esa desmotivación. Entonces, para mí el problema sí es social, el problema es incluso en lo que leía sobre la educación popular y cómo ese tipo de educación nos permite a nosotros como docentes formar a los estudiantes en un pensamiento crítico y un pensamiento transformador de su sociedad, de su núcleo primario, de su entorno. Pero nosotros realmente estamos viendo que los niños sí tienen mucho acceso a la información, pero no vemos el pensamiento crítico reflejado en ello. Porque es importantísimo que todos sepamos esa realidad que tú planteas. Es una realidad que realmente pudiéramos ver en la sociología, estudia la educación como un fenómeno social. Entonces ahí estamos viendo el desarrollo de los niños, encontrar las estrategias que ayudan a mejorar las metodologías educativas, todo eso. Entonces, para eso es importante que estemos claros de esos dos conceptos, tanto de sociología como de educación. Bueno, aquí, gracias, Lisette, por tu aporte. Aquí nosotros podemos también ver que los aportes de la sociología permiten entender el presente, pues estudia, ¿por qué? Porque ella estudia el pasado y nosotros podemos pensar en una proyección. Pudiéramos pensar en situaciones así, ok, estudia el pasado, pero también las conductas que se repiten a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nos está haciendo no daño, pero nos está interrumpiendo mucho la innovación educativa, porque estamos repitiendo muchos modelos y muchas conductas del pasado. Y, por supuesto, es un aporte de la sociología que ayuda a aplicar cambios en áreas como las políticas públicas, programas educativos, programas de la promoción de salud mental. Entonces, estamos así como dándole pie a todo ello. Entonces, es importante que las políticas educativas se den, porque el aporte que brinda la educación a la sociedad es, ejemplo, reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz, la estabilidad. Todo eso se está buscando, todo eso lo vemos. Entonces es importantísimo que podamos tener que se resalte esa relación entre poder y educación.
que se reconozca la diferencia entre la educación como valor cultural y la educación relacionada con la búsqueda del poder, que nos tiene fregados, ya sea en el caso de la sociedad capitalista o en la sociedad tradicional, pero hay que hacerlo. Porque ¿qué aporta el término sociología como disciplina en la educación? Busca entender las dinámicas sociales que rigen fenómenos tan diversos como la desigualdad, lo que estoy hablando, el poder, la educación o incluso el cambio social. En esencia, la sociología nos ayuda a analizar, ¿sí? Nos ayuda a analizar cómo las sociedades se transforman, se desarrollan y cómo estos cambios afectan tanto a individuos como a grupos. Entonces, debemos estar ahí muy presentes, porque la educación social, que son las herramientas necesarias para navegar por esta compleja red que tenemos de relaciones sociales o de relaciones humanas. Entonces, están dos aspectos importantes, que es fomentar la tolerancia y el respeto. ¿Sí? Se cultiva, cultivar un ambiente necesario, ¿sí? Cultivar un ambiente necesario que nos permita a nosotros, por supuesto, darle a la educación de una mirada desde unas perspectivas que se encuentren vinculada la sociología, la ciencia, el contexto, ese desorden que tenemos, llamamos como desorden moral de la sociedad, de transición quizás de una sociedad tradicional preindustrial a una sociedad moderna industrial. Sí, una nueva forma de división también, división del trabajo, concibido a la educación como un medio por la cual los individuos serían adheridos a ciertas pautas de comportamiento, ideas, hábitos, todo eso nos da respuesta a esa pequeña sociedad que nosotros tenemos en el salón de clase. Una sociedad de 30 niños, una sociedad que realmente nos lleve a tener, por supuesto, un concentrado no solo en el estudio de la sociología de la educación, sino que también las primeras teorías sociológicas de la educación fueron positivistas. Entonces, con Saint-Simon, ellos fueron basado en las ciencias exactas y se tenía como objeto de estudio concreta definición de forma en que los individuos socializan en la institución. Entonces, para llegar así como un necesario orden social. Ahí tenemos muchísima objetividad del contenido a enseñar, esas ideologías que tenemos políticas, religiosas y sociales, la dominación de esa forma legítima de escuela, ¿sí? Es importante que nosotros podamos notar cuál es la importancia de la sociología, porque es posible que nosotros quizás en esos procesos de enseñanza pudiéramos buscar un camino para la paz perpetua, para la paz perpetua, o pudiéramos encontrar una forma de categorizar, ¿no? La genealogía del pueblo como mito colectivo, como un mito colectivo. Todo eso es importantísimo que nosotros podamos entender a la sociología de la educación como un instrumento que realmente aporte y que pueda permitir entender cómo los factores sociales influyen en el aprendizaje y en el desarrollo de los individuos. Y que así como ese funcionamiento que tiene la sociología de las instituciones educativas, esta disciplina nos puede llevar a analizar la relación entre la educación y la sociedad.
buscando mejorar la calidad de la enseñanza y promover la justicia social. La educación, mira, la educación mueve el mundo. Y nosotros no nos podemos estar dentro de un aula de clases, tanto de preescolar, primaria, secundaria, universitaria, solo enseñar las ciencias formales, naturales, las ciencias sociales. No, tenemos es que formar un hombre que realmente pueda entender las categorías o todas las categorías del universo para que pueda comprender la influencia social en la educación, como factores de clase social, el género, la etnia, el entorno familiar impactan en el acceso, la participación, en el éxito educativo. Todo eso es importantísimo. Ayudar a mejorar la calidad de la educación, promover la justicia social en la educación como esta disciplina, preparar para los desafíos de la sociedad actual, el desarrollo de las políticas educativas, eh, todo. Mira, ¿qué aporta la sociología de la educación al docente? ¿Qué aporta? El estudio de los elementos sociológicos asegura una formación de docentes que comprendan las relaciones entre educación y sociedad. Esa fue la segunda tarea que me pareció súper importante y que por supuesto la voy a disfrutar. Ya he estado disfrutando de algunas y voy a seguir disfrutando a medida de que voy haciendo corrección. ¿Qué es importante en la sociología? Es importante en las dinámicas problemas, permite analizar cómo las personas interactúan. Y entonces todo eso es lo que tenemos nosotros que aplicar en el aula, en el ambiente, en el salón de clase. Cómo nosotros formamos a los niños tomando en cuenta todos esos factores y elementos de la sociología. Bueno, mis queridos amigos, hemos concluido hoy ese encuentro tercero que le dio respuesta a las tareas que ustedes hicieron. Hoy le di respuesta, caramba, y ustedes se están autoevaluando y autorreflexionando. ¿Qué hice? Cónchale, sí, yo creo que mi tarea va a estar chéverísima. Bueno, creo que me equivoqué. Bueno, pero esa es la idea. La idea es eso, la idea es eso. Eso se llama doctorado. Bueno, mi niña, entonces yo les auguro los mejores éxitos, realmente que sean doctores y doctoras globalmente, que sean integrales, que sean sociales, que tengan calidad humana, que puedan intervenir ante todos los procesos de manera sociológica. Éxitos a todos. Me encanta cómo aportan, cómo ofrecen ciertas maneras del pensamiento. Y bueno, éxito. Me pareció un grupo excelente y nos estaremos comunicando y nos estaremos viendo en el tiempo con el favor de Dios.